El mensaje de hoy se titula Ponle fe a tu milagro. Ponle fe a tu milagro. Bueno, y la primera parte del mensaje me vais a perdonar. Voy a hacer un poquito una pataleta, ya que pues esta semana hubo cierto revuelo en el ámbito nacional, porque no sé si estáis enterados, pero bueno, para el día 26, el jueves 26, de verdad que para mí fue un día sumamente triste. Yo tuve muchísima tristeza ese día. Tristeza porque como sociedad pues salió a relucir nuestra miseria, definitivamente, nuestra patética existencia como raza humana, ¿no? Y yo creo que nuestro fracaso como hombres y mujeres. El jueves pasado, para mí, hermanos, perdió España, perdió el mundo, no ganó nadie. Fracasamos patética y miserablemente como sociedad, como personas civilizadas que, entre comillas, que somos. Le fallamos a esta joven Noelia, una joven de 25 años que hizo de la muerte su meta, su sublime meta, su objetivo más preciado, su razón de ser, era morir. Y yo pensaba mucho, sobre todo pensaba como padre, y me imaginaba, independientemente de su trasfondo familiar, pongamos eso a un lado, pero yo me imaginaba a un padre viendo a una hija diciendo, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, y el Estado español poniéndose del lado de la hija así, no te preocupes que nosotros te ayudamos a morir. Y el padre, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ante esto, no? Y yo me ponía en los zapatos de este hombre, que no lo conozco, vuelvo y repito, que no sé la situación, sé que fue un tema familiar muy complicado y toda la cosa. Simplemente me ponía en los zapatos de él, en ese contexto, y me sentía sumamente triste, ¿no? Pensaba que nosotros, como seres humanos, y esto lo analizaba durante la semana, nosotros como seres humanos hemos sido diseñados perfectamente con un propósito biológico principal, y es el de sobrevivir. Ese es nuestro propósito como seres humanos. Hemos sido diseñados, todo nuestro cuerpo, nuestra biología, la fisiología de nuestros órganos, todos trabajan de manera mancomunada para mantenernos con vida. En las situaciones más sencillas, en los detalles más pequeños, cuando hay poca luz, ¿saben lo que hacen nuestros ojos? Nuestras pupilas se dilatan, se ponen grandes. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, no hay luz, necesito que entre la mayor cantidad de luz posible, y para eso se abren las pupilas. Todo para poder sobrevivir, para no tropezarnos, para poder salir adelante. Cuando estamos en un momento de peligro, nuestro cuerpo dispara una sustancia maravillosa que se llama la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que se produce en la parte de arriba de los riñones, en una glandulita que se llama la glándula suprarrenal, que está arriba de los riñones. Allí cuando hay un problema, cuando hay una situación de peligro, hay un chute de adrenalina, y la adrenalina es una sustancia mágica, es una sustancia maravillosa. ¿Sabes qué hace la adrenalina? La adrenalina actúa en todo el cuerpo, preparando el organismo para sobrevivir, para huir o para enfrentar el problema. Las pupilas, la adrenalina hace que las pupilas se dilaten para que podamos tener la mayor cantidad de luz posible y de visión posible. La adrenalina hace que nuestro corazón empiece a latir más fuerte. ¿Para qué? Para que toda la sangre vaya no solamente al cerebro y esté más activo, sino a los músculos por si hay que salir corriendo. La adrenalina hace que los seres humanos hagan cosas prácticamente sobrehumanas.
hagan saltos que nunca en la vida han hecho, corran a velocidades que nunca en situaciones normales nunca lo podrían hacer. Es una sustancia mágica prácticamente. La adrenalina no solamente hace todo esto, sino que también es una sustancia anestética. Te anestesia, como si fuese una anestesia. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido alguna situación donde ha habido pues un momento de dificultad, un momento en donde la adrenalina te ha subido, ha ocurrido algo y luego pues te das cuenta que te has dado un golpe o te has hecho un cortón y eso y un cortón de aquí a aquí que necesita 88 puntos de sutura o algo, y al principio no sentías absolutamente nada, pero cuando bajan los niveles de adrenalina empieza el dolor. Uy, ¿qué pasó? ¿Y cuándo me he cortado? ¿Por qué estabas bajo los efectos anestésicos, de la adrenalina? Y allí te comienza el dolor. Y todo para poder preservar nuestras vidas, queridos hermanos. Algo tan sencillo, y lo puedes probar tú. Dile a alguien que te acerque el dedo al ojo. ¿Qué es lo que haces? No tienes que pensarlo. Enseguida tienes algo que se llama el reflejo palpebral, que hace que cierres el ojo, porque el organismo está diseñado hasta el más mínimo detalle para protegernos de las amenazas. Nuestro corazón late y nosotros no tenemos que estar pendientes que nuestro corazón lata. Lo hace porque sí, nuestro sistema respiratorio lo hace todo el tiempo. Nos echamos a dormir y a ver si voy a dejar de respirar. No funciona así. Estamos respirando todo el tiempo. Nuestros músculos intercostales se están moviendo, están exprimiendo el corazón, los pulmones que se inflan, que se inflan de aire para poder purificar la sangre. ¿Cómo puede estar una persona de mal, queridos hermanos, para pasar por encima de los instintos más básicos para los cuales hemos sido diseñados y querer hacer todo lo contrario para lo cual hemos sido diseñados, querer morir? Cuando estudiaba en la facultad, uno de mis profesores decía que la cría, o sea, el cachorrito en este caso, porque yo estudié veterinaria, pero la cría también del bebé, si lo aplicamos al ser humano, por definición es el parásito más voraz que existe. Cuando él decía parásito no lo decía en término peyorativo, lo decía con base un poquito a la funcionalidad del término, ¿no? a lo que por definición es un parásito, un ser que se nutre, que vive de la vida de otra persona. Pero cualquier parásito, cualquier lombriz o cualquier parásito que pueda tener cualquier organismo, por lo general vive en equilibrio con el hospedador, porque es el hospedador el que le da vida, el que le ayuda a comer, y sin él, pues, se moriría. Entonces, los parásitos suelen, por lo general, estar en equilibrio con el organismo que están parasitando, no lo matan. Sin embargo, la cría es capaz de acabar con todos los recursos de la madre con tal de sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenemos escrito en nuestro ADN que la vida tiene que continuar, que la vida tiene que seguir. Y seguía yo meditando, hermanos, en toda esta situación, y pensaba la cantidad de tecnología que tenemos hoy en día, a donde estamos llegando con la inteligencia artificial, con la tecnología. Yo miraba mi móvil y mi móvil es súper viejo y es patético, se me apaga, se me pone, yo lo tengo que cambiar porque se congela, se apaga solo. Ayer estaba en el trabajo y en el viernes, y estábamos todos en silencio y lo tenía por allá. Y empezó a sonar música a todo volumen de la nada. Nunca me había pasado algo por el estilo. No lo podía ni apagar hasta que lo apagué y tal. Y estoy dando una música horrible allí que no escucho ni tengo yo en el móvil. No sé qué pasó. Pero con todo y eso, mi móvil es una tecnología 1000 veces más potente que el ordenador que yo tuve, el primer ordenador que yo tuve. Y lo tenemos en la palma de la mano. ¿Qué sabemos que habrá
el día de mañana. Y nosotros como seres humanos seguimos gastando un dineral en guerras y en cosas innecesarias, cuando todos esos recursos pudiesen haber servido para salvarle la vida a una persona, porque la vida tiene, queridos hermanos, un valor incalculable, incalculable. El jueves pasado, la joven Noelia, de 25 años, yo la vi en la foto y decía, 25 añitos, es que no me lo puedo ni creer, Señor. Pidió morir con la bendición del Estado. Yo me quiero morir. Y el Estado dijo, amén. Sí, no pasa nada, pues. Te lo damos. Tú quieres la muerte, pues te la damos. Paradójicamente, el mismo Estado que para a una persona, la Guardia Civil, porque está conduciendo sin cinturón de seguridad y puede morir, y le pone una multa, esa misma multa es utilizada para comprar el pentotal sódico o lo que sea que utilicen para poderle inyectar a una persona para poder morir, ¿no? Lo recaudado en la multa, lo que nosotros como trabajadores pagamos al Estado, en lugar de servir para aumentar la calidad de vida de todos los españoles, esta vez sirvió para administrar la muerte a una persona. Hermanos, durante mis estudios, y sigo dándole vueltas a la situación, por eso les pedía perdón por la pataleta, porque es que me lo tengo que sacar del organismo. Durante mis estudios en la facultad, varias veces me tocó la triste oportunidad o el triste episodio de apagarle la vida a algún animalito, que no podía seguir adelante por muchas razones. Y tenemos un código en donde nosotros tenemos que decidir cuándo hay que poner a dormir pues, algún perrito o algún gatito que ya no puede, es incompatible su situación con la vida normal. Y aprendí una cosa, bueno, esto me lo enseñaron mis profesores, por lo menos donde estudié y cuando estudié era así, que por más que el veterinario sea el que calcule la dosis, el que decida el método de poner a dormir al animalito o la técnica que se utilice, por más que sea el médico el que haga eso, nunca, y eso me lo enseñaron a mí, nunca el veterinario es el que acciona la jeringa o el que le da el botón o el que desencadena. ¿Por qué? Porque nosotros somos y juramos, hicimos un juramento que habíamos estudiado para salvar vidas de los animales. Yo sé que en el ámbito veterinario hay muchos claroscuros y muchas contradicciones, porque el mismo veterinario que está allí en clínica está en una explotación de pollos y ponen 50.000 pollos colgados y les cortan la cabeza y lo hacen para yo sé que hay muchísimos matices y muchísimas cosas. No es tan sencillo, pero en la parte clínica, el veterinario, no solamente de cara a la familia, nosotros somos los que les salvamos la vida a los animales, sino que no podemos aplicar la jeringa. De hecho, cuando pasa eso, es el auxiliar o el técnico, nosotros nos salimos y es el auxiliar y el técnico el que aplica la inyección. Y saber, queridos hermanos, que hay médicos españoles que están involucrados en estos procesos de la muerte asistida, para mí particularmente es descorazonador. Y yo me pregunto, y yo llegaba a la pregunta que yo creo que todos nos tenemos que hacer como seres humanos y como sociedad, ¿eso es lo mejor que le pudimos ofrecer nosotros a Noelia? Imagínate, mira Noelia, lo mejor que yo te pueda ofrecer es que te mueras sin dolor, con una muerte digna, porque no soy capaz de ayudarte en más nada. Esa es mi ayuda. Y eso es lo mejor que le pudimos ofrecer a Noelia. No estoy hablando solamente del desenlace, sino de toda la vida, porque tengo entendido que pasó por situaciones muy complicadas, tuvo una violación múltiple, se tiró de un 5º piso, estaba muerta por dentro desde hace mucho tiempo y no fuimos capaces como sociedad de ayudarla desde el principio. Malo, que el milagro de la vida se convirtió en algo tan horrible para ella que ella no lo quería. El milagro le dolía, el milagro le molestaba, el milagro se lo quería quitar de medio, quería desaparecer, porque la vida, queridos hermanos, la vida es
eso. La vida es un milagro. La vida es un regalo de Dios. Y es un regalo que tiene un valor incalculable. Vuelvo y repito. Un milagro de valor incalculable. Pero un milagro que necesita fe para que tenga propósito, para que tenga razón de ser, para que tenga un desenlace, en este caso, un desenlace bendecido, porque la vida va a tener un desenlace también. En nuestro caso, no lo vemos como un desenlace, como un final, sino como una transición. Se apaga esto de carne que tenemos y pasamos a morar con el Señor. Pero la vida, ese milagro que nosotros llamamos vida, tiene que tener el componente de la fe. De lo contrario, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Vamos a abrir Hebreos capítulo 11, versículo 29, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Un solo versículo vamos a ver hoy. Bueno, hay otros más adelante, pero me quiero basar en este versículo porque me llamó muchísimo la atención esta semana que lo estaba leyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra, por la fe, pasaron el Mar Rojo. Aquí está hablando del pueblo hebreo, de los israelitas. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La premisa, hermanos, y lo que yo quiero que nos llevemos en nuestro corazón, por lo menos esto que nos llevemos en nuestro corazón, la premisa de este mensaje, en realidad es muy sencilla. ¿Cómo puede ser posible que el milagro de atravesar un mar abierto por la mano de Dios y pasar en seco, ese milagro significó la vida de unos, pero la muerte de otros? El mismo milagro significó la vida de uno y la muerte de otros. La clave no es ninguna revelación que tenemos que ponernos en 40 días en ayuno y oración para poder saberlo. La clave son las 3 primeras palabras del versículo que acabamos de leer. ¿Qué dicen las 3 primeras palabras del versículo 29? Por la fe. Esa es la clave, por la fe. Cuando quitamos, hermanos, présteme atención, cuando quitamos la fe de la ecuación, cuando no existe fe en Dios en nuestras vidas, cuando no depositamos nuestra total confianza y dependencia en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aún los milagros más hermosos pierden su significado y pierden su propósito. Nos perdemos, nos confundimos como personas. Vamos a leer Lucas capítulo 12, hermanos. Este es un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 12, pero lo he querido para ilustrar esta idea que he traído. Lucas capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el 28. Lucas 12, Evangelio según San Lucas, desde el 23 hasta el 28. Lo tenemos. Esto es Jesús hablando y Jesús diciéndole a los que estaban escuchando su mensaje, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, pájaros, los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pregunta de Jesús, ¿no valemos nosotros muchísimo más que las aves? Y las aves se preocupan por lo que van a comer mañana, por lo que van a vestir, por lo que necesitan para sus necesidades. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios. Ahora habla de los lirios, las flores, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, a través de la perspectiva de la fe,
A través de la perspectiva de la fe, el Señor nos dice que esta vida va mucho más allá del simple aporte material que muchas veces nosotros nos preocupamos por llenar. La comida o el vestido, bajo la perspectiva de la fe, es Dios quien tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Y dice la palabra, y el Señor les dice, mira los cuervos, mira los pajaritos. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y después dice una frase interesante. El Señor dice, ¿quién de vosotros? Los confronta a la gente, le dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Otra traducción, si tienes otra traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice algo así como, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir una hora más de vida a su existencia? Porque más o menos tiene la misma connotación en el griego, esos dos significados. Ya podemos vivir haciendo pues la dieta cetogénica, antiinflamatoria, con antioxidantes y evitando los alimentos que produzcan radicales libres en nuestro organismo, comiendo productos bios y garantizados que no tienen ningún tipo de alteración genética, además de hacer ayuno intermitente y practicar yoga con tai chi, todo lo que nosotros queramos. No vamos a poder, con nuestra preocupación, con nuestro afán, añadirle una hora más de vida a nuestra vida, porque cuando el Señor diga, ya, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegamos. Y el Señor nos dice en el versículo 26, si somos tan poco efectivos para poder llevar a cabo algo tan pequeño, como poder, mire hermano, nadie es capaz de añadirle un codo 15 centímetros más a su estatura. Bueno, las mujeres que se pongan tacones y eso, pero eso es artificial. Nadie puede añadirle una hora más de vida porque tenemos nuestros días contados y el Señor sabe cuándo será nuestro día y nuestra hora. Si somos tan incapaces, porque tenemos que reconocerlo, si somos tan incapaces de controlar con nuestro afán, con nuestra preocupación, nuestra vida en aspectos tan pequeños, ¿para qué nos vamos a preocupar por todo lo demás? Eso es lo que concluye el versículo 26 y dice, mira cómo Dios viste a los lirios, que hoy están tan bonitos y mañana los echan, cuando se secan, los recogen y los echan al horno. Quiere decir que aún con el poco valor que tienen, Dios se esmera en vestirlos de manera hermosa, aunque sea por un día o dos. ¿Cuánto más Dios se va a preocupar de nosotros con el valor que tenemos para Él, porque somos hijos, ¿no? Y al final añade, hombres de poca fe. Jesús les está recriminando por la poca fe, por la falta de fe que tenían estas personas, al preocuparse más por lo que iban a comer o por lo que iban a vestir, en lugar de destinar su vida, su búsqueda, su fe a buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, como dice más adelante ese mismo pasaje. La fe, queridos hermanos, la fe puesta en el Creador, en el Dios Todopoderoso, hace que podamos entender el milagro de la vida, hace que podamos entender la vida no solamente como una cosa que tiene un valor incalculable, sino también como un regalo de parte de Dios que tiene un valor incalculable y que es Dios el que se va a ocupar de todas las cosas que giran en torno a nuestra vida. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Una vida, un milagro al cual tú le quitas la fe, lo conviertes en sin propósito. Y esto no solamente se aplica, hermanos, a lo que comeremos o a lo que vestiremos, se aplica a todas las necesidades que tenemos como seres humanos, a todas aquellas cosas que necesitamos nosotros, que necesitamos ser llenados en nuestro corazón, todas aquellas áreas que necesitan ser tocadas por Dios en nuestra vida. La falta de fe, hermano, mira lo que tengo aquí escrito, la falta de fe hace que cometamos una de las tonterías más grandes que comete el ser humano: preocuparnos, afanarnos,
angustiarnos, agobiarnos, desvelarnos por cosas que no solo somos incapaces de hacer o de conseguir efectivamente, sino que Dios ya tiene dispuestos para nosotros que las va a hacer en nuestras vidas. No sé si me has entendido lo que acabo de decir. Es un negocio súper malo. Significa que el ser humano, tener falta de fe en un Dios todopoderoso, significa angustiarse, afanarse, angustiarse por lograr algo que nosotros no vamos a poder lograr efectivamente. No sé si me estás entendiendo. Angustiarse por lograr algo que nosotros no vamos a ser capaces de lograr efectivamente, que lo lograremos un poquito o lo lograremos malamente, cuando por medio de la fe, cuando metemos la fe en la ecuación, Dios ya tiene previsto en medio de ese milagro darnos eso que necesitamos de manera efectiva, de manera completa, de manera precisa, de manera maravillosa y bendecida, porque viene por parte de Él. Pero se requiere la fe, se requiere ponerle fe incluso el milagro, porque ya hemos visto antes que el mismo milagro que salvó la vida del pueblo de Israel fue el mismo milagro que, no teniendo fe, hizo que se ahogaran los egipcios. Se requiere fe, se requiere una total y completa confianza y dependencia en el Señor. Volvemos otra vez a Hebreos 11. Por la fe, 11:29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Recordamos la historia, ¿no? El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, se producen las plagas, el faraón, pues que había incluso vivido en carne propia las plagas, les dice ya regañadientes, pues váyanse ya, déjenme en paz, no quiero una plaga número 11 ni ninguna plaga número 12, déjame en paz ya, váyanse. Y el pueblo de Israel se va en dirección a la tierra prometida. Pero en medio de eso dice la palabra que el Señor endurece el corazón del faraón y dice, pero ¿cómo? ¿Qué tonto he sido? ¿Cómo voy a dejar ir a los esclavos, a la mano de obra súper barata, que me están construyendo las pirámides y los monumentos estos que hacen los egipcios? ¿Cómo los voy a dejar ir? Y dice la palabra que pusieron su ejército a disposición del faraón y se fueron corriendo detrás de los egipcios para apresarlos y volverlos a traer, movido por la ira y movido por la venganza. Y se lanzó con su caballería allí detrás del pueblo. Pero Israel, que iba caminando, se encuentra con el mar Rojo. Y dos eran las opciones, o morirse bajo la espada de los egipcios o morirse ahogados en el mar. Esas eran las dos opciones que tenían, ¿vale? Y dice la palabra que por la fe se dio el milagro y el mar se abrió en dos. Dice la palabra, ¿se acuerdan de la historia, no? Y el pueblo pasó allí en seco. Pero ese mismo milagro, y esto es lo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón, hermanos, ese mismo milagro que para Israel significó respuesta a la oración, liberación, despliegue del poder divino, demostración de la poderosa mano de Dios para con ellos y dirección para llevarlos a la tierra prometida, significó también el mismo milagro, vergüenza, destrucción y muerte del ejército egipcio. El mismo milagro, porque pasaron por el mismo milagro. No importa, hermano, si el milagro es pequeño o si el milagro es grande. La fe no solamente te permite reconocer el milagro que viene de parte de Dios, sino que te permite entender su propósito. Por eso yo he titulado esto, ponle fe al milagro, porque muchas veces estamos viviendo milagros pequeñitos o milagros grandes, a veces milagros buenos, a veces milagros no tan buenos, y cuando le quitamos la fe a ese milagro, cuando le quitamos la confianza, cuando le quitamos esa total dependencia que nosotros tenemos que ponerle a Dios, el milagro pierde su propósito, pierde su razón de ser, no solamente en el momento de dificultad, también cuando estamos atravesando los milagros que no son tan buenos o no son tan bonitos. El mar abierto, queridos hermanos, era un milagro que le permitió al pueblo de Israel, por la fe, entender
En primer lugar, que el milagro era para ellos. En segundo lugar, que Dios los estaba liberando, que Dios los quería libres. Esa era la razón de ser del milagro. Cuando ellos vieron el mar abierto, sí, es por aquí, es de Dios, es para mí. Eso lo entendieron por la fe. En segundo lugar, Dios los estaba liberando. No los quería en Egipto, los quería fuera de Egipto. Y los estaba guiando por el camino correcto, que estaba cumpliendo su promesa que les entregaría la tierra prometida. Pero el ejército de Egipto, por otro lado, ese mismo milagro lo estaba atravesando, pero lo estaba viviendo con un propósito torcido, con un propósito malo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la fe. La fe estaba fuera de la ecuación. Su objetivo era volver a esclavizar al pueblo hebreo. Su objetivo era la venganza. Y cualquier cosa que nosotros, hermanos, emprendamos sin meter la fe como clave, como ingrediente principal, hace que vayamos por ahí confundidos, aún en medio del milagro. Aún en medio del milagro, hermanos. Mira lo que dice el mismo Éxodo en el capítulo 14, el versículo 22. Entonces, Éxodo 14, 22, un versículo más. 14, 22. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, el proceso de caminar como creyentes en la fe tiene que ser con una fe constante, con una fe que no se puede perder por las circunstancias. Los israelitas, los hijos de Israel, caminaron a través del milagro, pero hay algo que me parece muy curioso. Ellos, mientras caminaban a través del milagro, había un muro de agua a su derecha y un muro de agua a su izquierda. Hay que tener una fe constante para no desfallecer en medio del camino y decir, ¿y si este muro ahora se cae y me sepulta a mí, me sepulta a mi familia, me sepulta a mis cosas? Cada paso era un paso de fe. Cada metro que avanzaban era un metro de fe. Cada vez que miraban la columna, la pared de agua a la derecha y la pared de agua a la izquierda, ahí con los pececitos pasando y las cosas ahí, que esas caían, eso implicaba tener una fe constante, que a cada paso siguieran confiando en el Señor. Pero hay algo súper más curioso todavía, y lo vemos en el versículo 23 y el versículo 24. Para mí es curiosísimo. Dice, y siguiéndolos los egipcios, a los egipcios mira que hay un muro de agua a la derecha y a la izquierda, nos metemos, claro que nos metemos. O sea, hay que ser tonto para meterse en ese berenjenal sin la fe. Sin embargo, se metieron los egipcios. Y dice que siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Allí en la mitad se quedaron con un muro dentro del milagro, pero sin la fe, con un muro a la derecha y con un muro a la izquierda. Y dice la palabra, entraron hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció, versículo 24, a la vigilia de la mañana, ¿qué pasó allí? ¿Qué nos está diciendo la palabra implícitamente? Que se quedaron a dormir. Hicieron un campamento. Mira, Jehová miró el campamento de los egipcios. ¿Qué hacen los soldados con los campamentos? Pues dicen, esto es un lugar estratégico donde montamos las carpas, comemos, dormimos y ya mañana cuando haya luz, pues seguimos con nuestra guerra. Se quedaron en la mitad del milagro a dormir, a quedarse tranquilitos. Y dice la palabra, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego, porque había una columna de fuego que representaba que es donde estaba la presencia del Señor.
y de la nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Ahí más adelante en la palabra dice que venían los angelitos y le quitaban las tuercas allí a las ruedas de los carruajes y confundían a los caballos y trastornó todo para que no pudiesen seguir avanzando. Pero esto, queridos hermanos, es un ejemplo clamoroso de caminar en medio de un milagro y por falta de fe no tener la más pálida idea del propósito de Dios en sus vidas. Y lo estamos viendo aquí en los egipcios. ¿A quién se le ocurre montar un campamento en medio del mar teniendo un muro de agua a la derecha y a la izquierda? Un ejército montó un campamento con esas condiciones. ¿Por qué? Porque no tenían la fe que les indicaba el propósito correcto del milagro. En primer lugar, el milagro no era para ellos. Eso es lo primero. Y no tenían la fe para entender lo que Dios estaba haciendo a través de ese milagro. Para ellos tenían otra cosa en la cabeza, atrapar allí a los israelitas. Y este es el mal, queridos hermanos, el mal que aqueja al mundo hoy en día. Tener propósitos torcidos, metas egoístas, dejar a Dios a un lado para tomar mis propias decisiones como a mí me parezca. No, como yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que a mí me parece. Allí vamos caminando con personas que aún están viviendo un milagro, porque la vida de todos es un milagro que Dios nos ha regalado. Pero cuando sacamos a la fe de ese milagro, la vida, aún siendo un milagro, se convierte en un despropósito. No tiene razón de ser para muchas personas. Y tristemente, esto también le pasó a esta jovencita. Que nuestra oración sea que le podamos poner fe a todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En medio de nuestro problema, fe. En medio de la dificultad, fe y confianza en ti, Señor. En medio de la enfermedad, fe y confianza en ti, Señor. En medio del dolor, fe y confianza en ti, Señor. En medio de la alegría también, fe, porque a veces hacemos tonterías cuando estamos alegres también. Fe y confianza en ti, Señor, para que esa fe revele el propósito de Dios en medio del milagro, en medio de sus milagros, en medio de su obrar poderoso por medio de la mano divina. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te quiero rogar, maravilloso Dios, por las cosas buenas, Señor, por las cosas no tan buenas que nos toca pasar como creyentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el milagro de nuestra vida, para poderle dar el valor correcto, para poderle dar el propósito correcto, para poderle dar la razón de ser correcta, necesitamos la fe, necesitamos confiar en ti, necesitamos saber que tú tienes el control de todas las cosas. Como tú decías en tu palabra, Señor, cuando les decías a la gente, si no puedes hacer unas cositas pequeñitas como añadirle una hora a tu vida, ¿para qué te vas a preocupar por las cosas que yo ya tengo previstas que te voy a dar? ¿Para qué te vas a afanar? ¿Para qué te van a salir canas verdes por las cosas que ya se supone que yo voy a hacer en tu vida? No seas tonto, no te preocupes por esas cosas. Necesitas poner fe en tu vida para que sepas que yo tengo el control de todas las cosas, que tengo el control de tu cansancio, que tengo el control de tu preocupación, que tengo el control de tu enfermedad, que tengo el control de lo que tienes que pagar, que tengo el control de todas las cosas de tu vida. Pero ten fe, confía en mí que yo voy a obrar y yo voy a hacer. Esa es nuestra confianza, Señor. Nosotros ponemos nuestra confianza. Ayúdanos, por favor, porque no siempre es fácil para nosotros. Ayúdanos a poner nuestra fe, nuestra confianza enteramente en ti, para que nuestro milagro, para que nuestra vida, para que esto que tiene un valor incalculable tenga propósito, tenga sentido, tenga razón de ser. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios maravilloso.
socórrenos con tu mano de poder y pon en nosotros la fe que necesitamos para tener confianza plena, única y total en ti, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres, Dios eterno. Gracias.